Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al Día D, en otro jueves que nos encuentra aquí en el canal público de la región, donde vamos repasando distintas temáticas. Bueno, estamos en esta época casi de transición entre lo que es el fin del 2021 y el comienzo del 2022. Digo, ¿no? Porque días menos, días más de fin de año, más allá de que a todos nos entusiasma la posibilidad de que la fecha nos cambie mágicamente algo, la continuidad se da, ¿no? Digo, en estas semanas que fueron de fiestas, en esta semana en la cual estamos empezando ya de lleno un nuevo año en cuanto a temporada, en cuanto a verano y todo lo que implica enero para Mar del Plata. También estamos en una época en la cual las fiestas y esta nueva etapa nos permite esa sensación de esperanzarnos con algunas cosas. Y también de repasar, ¿no? Digo, en cuanto a qué mejorar cuando hablamos de las cosas conjuntas, cuando hablamos del conjunto de la sociedad. A mí, en lo personal, digo, y creo que esto, ojalá, ¿no? Supongo nos pasará a la mayoría, me ha preocupado mucho la situación de la violencia institucional que se ha vivido. Para decirlo, para darle un nombre, ¿no? Estamos plagados de eufemismos y lamentablemente muchas veces somos las formas en las que decimos las cosas, ¿no? Y no las cosas en sí mismas. Y lo que vimos son hechos aberrantes, sobre todo en los últimos tiempos y sobre todo en el último cierre de este 2021, donde se dieron varios hechos, ¿no? Lo que ha ocurrido tanto con la policía de la Ciudad de Buenos Aires como con la policía bonaerense, lo que ha ocurrido con Lucas en Buenos Aires, lo que ha ocurrido en San Clemente del Tuyú con esta persona que fueron a detenerla y terminó muerta por parte de la policía bonaerense, lo que ha ocurrido con también el caso quizás más resonante de los últimos tiempos y que tanto nos ha preocupado y que vuelve a poner a Miramar en un lugar particular, que es el caso de Luciano. Digo, hablar de hechos aislados a esta altura y con tanta repetición, a mí me parece por lo pronto que no deberíamos tomarlo así, y no soy un especialista, y hoy vamos a hablar con un especialista para que nos cuente, a ver cuál es la perspectiva real, más técnica que podamos tener de una circunstancia trágica donde un policía es capaz de sacar un arma, una 9 milímetros, y atravesar el pecho de un chico de 16 años porque andaba en moto y tenía gorrita, ¿no? Digo, ¿cuánto hay de esto en los discursos? ¿Cuánto hay de esto en lo que estamos comprando con la famosa mano dura ante la seguridad? ¿Cuánto hay de todas estas cuestiones? Así que de eso vamos a hablar en este programa. Si les parece, presentamos a nuestros auspiciantes y comenzamos. Auspician este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata. Y para hablar de este tema que mencionábamos al comienzo, tengo el gusto de recibir y agradecer también por su presencia al doctor Tobías Schleider, quien es consultor justamente en seguridad democrática, es doctor en filosofía del derecho, bueno, y podría seguir así enumerando, pero tenemos el gusto de saludarlo. Tobías, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Tobías, digo, este cierre de año 2021 ha sido muy violento en este sentido que planteabas un rato por ahí en el comienzo, con estos hechos puntuales, pero también con muchos otros hechos quizás menores, que por ahí no toman tanta trascendencia, pero que siguen ocurriendo, y todas las preguntas que hay por hacer. En principio, ¿cuál es tu opinión con respecto a esta situación? Es cierto, como vos decís, que hay aquí un cierre de año muy impactante de un fenómeno que lamentablemente no es tan infrecuente. Hay más de 100 casos al año en promedio de este tipo, probablemente no con tanto impacto y no con desenlaces tan luctuosos como estos, pero no es un fenómeno, como vos decías, aislado. Esto es el emergente de un sistema que, por supuesto, no propicia, no propone estos hechos, pero sí los posibilita por una serie de circunstancias que no se atienden de la manera en que deberían atenderse. Uh-huh. Digo, cuando hablamos de hechos aislados, lo propongo y lo pregunto, digamos, para técnicamente tener una respuesta, porque aparece en algunos sectores diciendo, bueno, que un policía malo, digo, ¿hay un policía malo que hace estas cosas o hay una situación institucional? No, claramente no es una generalización de los policías que hacen estas cosas a modo voluntario, pero sí suceden ciertas circunstancias que, como decía hace un momento, posibilitan
que estos casos se den con más frecuencia que en otros escenarios en donde las condiciones son distintas. Dos son cuestiones determinantes. Una es la formación policial, específicamente con respecto al uso de armas. Y la segunda es la propia aportación por parte de los policías de las armas durante todo el día. Esto en las principales policías del mundo no sucede. La aportación de armas es una cuestión absolutamente excepcional para los ciudadanos en general y para los ciudadanos policías en particular. Esto aquí, en la Argentina, en general no sucede. Los policías viven con el arma encima. Y esto da lugar a situaciones mucho más problemáticas que las que se podrían dar si las armas en poder de una persona durante todo el día fuese algo muy excepcional. Uh-huh. Tobías, digo, no podemos acusar a toda la fuerza y a todos los policías, pero sí hay situaciones que se dan de muchísima gravedad y sí también una situación que entiendo y pregunto, ya que estoy, digo, es un poco una reverberancia de lo que es la sociedad en sí misma, digo, ¿no? El tema violencia, el tema situaciones, el tema corrupción, el tema adicciones, digo, todo repercute un poco también, digo, no está exenta de un contexto que se va dando. ¿Cómo hacemos para trabajar eso también? Bueno, aquí hay una primera cuestión que tiene que ver específicamente con lo que decía recién, mejorar la formación de las fuerzas de seguridad, de los miembros de las fuerzas de seguridad, y solucionar esta cuestión, que es una cuestión de decisión política y no de otra cosa, de que la policía se convierta en policía y no trabaje de policía, que es algo que realmente necesita un cambio de paradigma. Por otro lado, desde los sectores políticos que gobiernan la seguridad en el país, en la provincia, tienen que empezar a asumir la responsabilidad de que los propios discursos de los principales referentes fomentan una actitud más violenta de lo necesario con respecto a situaciones de este tipo. La violencia institucional no se da solamente en estos casos extremos, que son los que toman más trascendencia por razones obvias, ¿no? Porque son las más impactantes. Pero también se dan casos de violencia institucional cuando se requisa sin orden judicial a personas que van caminando por la calle, cuando se detiene a personas que tienen en su poder un cigarrillo de marihuana, cuando la Corte dijo que esto no debería ser materia de persecución penal, cuando hay maltratos de distinto tipo en los distintos procedimientos que hacen las policías y cuando hay una intención de dar una imagen de mano dura en una situación en donde es absolutamente contraproducente esta posición. Entonces, asumir las responsabilidades políticas y poner al frente de las cuestiones técnicas a especialistas en la materia. Esto me parece que es el primer paso inicial para empezar a cambiar la situación. Seguro, a ver, vamos a desglosarlo un poco todavía para entenderlo un poco mejor. Esto de dejar de trabajar de policía y ser policía, ¿cuál es el cambio de paradigma y cómo sería ese cambio? Hay una idea muy particular que confunde la cuestión de la vocación, es decir, del deseo que una persona puede tener de realizar su trabajo, incluso el disfrute que puede tener o el orgullo que puede sentir, con la situación de hacerlo vivir como si eso fuese un sacrificio, como si tuviera que estar las 24 horas con la cabeza metida en su trabajo. Esto no funciona en ningún trabajo, mucho menos puede funcionar en un trabajo de tanta tensión y de tanta responsabilidad como es el de los miembros de las fuerzas de seguridad. Y esto es lo que se propicia en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires en particular con respecto a al trabajo de los y las policías. Entonces, aquí hay una cuestión que va desde la propia formación, desde el propio inicio de los primeros pasos de los aspirantes, los cadetes a ser miembros de las fuerzas. Y esto es muy importante porque las fuerzas de seguridad son las instituciones del Estado que más lentamente se están democratizando, ¿no? Entonces, aquí también hay que tener en cuenta que un cambio de modelo es imprescindible y que está tardando más de lo que debería tardar. Ahora, ¿se puede profesionalizar una fuerza de seguridad en los 6 u 8 meses o un año que tiene de capacitación? No, de ninguna manera. Ni siquiera si esto fuese una carrera
más de tipo universitaria o terciaria, como se da en otros lugares, es suficiente, sería suficiente. Las mejores policías del mundo tienen un desarrollo continuo de formación que no termina nunca, que no termina nunca. Tienen que volver a pasar por las aulas y por las prácticas de manera periódica todos los años y se practican evaluaciones de todo tipo para que las personas que tengan responsabilidades tan grandes como esta demuestren que son aptas para hacerlo. Aquí eso no sucede ni desde la formación ni desde la continuidad en la formación. Y aquí, una vez más, tiene que ver con una decisión política. Esto es inyectar recursos humanos y materiales, no para el show, no para más autos, para más equipamiento solamente, sino también para la mejor formación de los recursos humanos. Ahora, Muchas Tobías, veces perdón que interrumpa, ¿no? sí. En este marco, uno piensa en una policía más profesional que trabaje de policía y demás, pero después los sueldos también, ¿no? Estamos viendo si pelean con la línea de la pobreza. Entonces digo, ¿cómo hacemos para complementar esto? Como para evitar que alguno se tiente con algún hecho de corrupción, como para no tener que estar trabajando 48 horas de corrido, ¿no? Y para hacer alguna hora extra después el día de descanso también lo usa para trabajar. Digo, ¿cómo hacemos con esto? Bueno, parte de la cuestión tiene que ver con la mejora de las condiciones de trabajo de los policías. Afortunadamente, en los últimos años, 4 o 5 años, se están creando en los ministerios de seguridad de las distintas provincias y de la nación departamentos o direcciones que se ocupan de lo que se llama técnicamente el bienestar policial, que no tiene solamente que ver con los salarios, sino que tiene que ver también con diversas situaciones, por ejemplo, que involucran la educación financiera o distintas asistencias que tienen que ver con la vida del trabajador en general. Pero consideremos que en Argentina no está permitida la sindicalización policial, con lo cual también los miembros de las fuerzas de seguridad tienen muy limitada su capacidad de reclamo. Y esto es un problema, porque también deriva en los reclamos que cada tantos años vemos que derivan en cuestiones más violentas y más confusas, digamos, ¿no? De policías que están reclamando en sus patrulleros y con sus armas en la cintura. Algo que en los lugares en donde hay policías sindicalizadas no sucede. Entonces, aquí hay una serie de cuestiones, pero que parten, una vez más, de la decisión política. De dejar el discurseo, que como vimos en las últimas semanas, y que se confirma lo que predicamos tantas veces, ¿no? Y que hemos conversado con vos incluso, de que no hay tanta diferencia entre oficialismo y oposición en la posición frente a las fuerzas de seguridad y a la seguridad en general, y empezar a tomarse la cuestión en serio. Empezar a pensar la seguridad de manera integral, no solamente desde lo policial, pero cuando se lo considera lo policial, tener en cuenta de que las condiciones de trabajo tienen que ser condiciones de trabajo aceptables, que las policías no pueden tener un sueldo que está por debajo de la línea de la pobreza, como oficialmente es hoy de acuerdo con las mediciones del INDEC en la Argentina, y comenzar a tomarse la cuestión de la seguridad en general y de la policial en particular en serio. Seguro. Ahora, volviendo a lo discursivo, ayer justo Patricia Bullrich dice, Bernie en cuestiones de seguridad está más cerca nuestro que el propio gobierno, dijo, y creo que tiene razón igual, en ese sentido. Uno ve también lo que se dice o se pregona desde afuera, esto de directamente pegarle un balazo a alguien o meterlo preso, que es lo que pregonaba, por ejemplo, la gente de Spert o Milei, digamos. Bueno, el acto de Milei, alguien saca un arma, ¿no? Como para controlar una situación de una persona que se quiere subir al escenario. Todo esto confluye también a que, pregunto, ¿no? A que confluye esto también a que alguien o que algún oficial de policía diga, bueno, este es el camino que estamos tomando. Seguramente que sí, seguramente que sí. Y además, lo más triste, si se quiere, de todo esto, es que es falso. Porque si un policía mata a una persona, por supuesto, estamos considerando si la mata de manera ilegal, ¿no? Hay cuestiones en las que el uso de la fuerza se puede considerar, en casos extremos y extraordinarios, legítimamente utilizado. Pero en los casos en los que esto no sucede, en donde hay abusos, esos policías van a ver cortadas sus carreras. Indefectiblemente. O reconocido por un presidente también, ¿no? Sí, pero bueno, ¿dónde terminó esa persona que fue reconocida por un presidente? ¿Sigue siendo policía? No. Tiene una condena en su contra, probablemente tenga consecuencias económicas severas en su contra,
y no enfrenta una pena de prisión porque el delito por el cual fue condenado no lo justifica todavía, pero si tiene cualquier otro problema en su vida común, digamos, que sigue en adelante, ya tiene un antecedente que le va a quedar y le va a quedar de por vida. No es gratuito, no es tan fácil. Es muy simple, como decía hoy, discursiar, pero estamos en una situación en donde se predica el orden, pero se termina practicando el caos. Y esto tiene que cesar. Y cesa con decisión política. Tobías, pregunto, hablábamos de que Bullrich dice que Bernie está más cerca de ello en materia de seguridad. Bernie es el ministro de Seguridad, Patricia Bullrich fue ministra de Seguridad de la Nación, Bernie también de Nación, está Aníbal Fernández también de Nación. ¿Hay un plan de seguridad? Si lo hay, no lo conocemos. No lo conocemos los especialistas. Supongo que no debe haber un plan demasiado claro y si lo hay, no ha sido difundido. Esto lo digo sin cinismo, ¿eh? No conocemos el plan, no sabemos qué es lo que se está planeando, salvo algunas acciones muy puntuales. Y bueno, esto lamentablemente es una constante en la gestión de la seguridad en Latinoamérica y en Argentina en particular. Es muy importante que los actos de gobierno sean transparentes. Es muy importante que los planes de políticas públicas se conozcan. Y en materia de seguridad todavía más. Porque parece que la única solución que hay es poner más policías a dar vueltas en autos. Y esto es algo que ya sabemos que no funciona, que no sirve para prácticamente nada. Y entonces hay que empezar a tomarse las cosas en serio, a diseñar políticas con base en evidencia, a evaluar esas políticas para retroalimentar el sistema, para corregir lo que está mal y para fomentar y solventar lo que está bien. No es tan difícil. Por supuesto, tampoco es tan simple si no existe, como decía hoy, la voluntad política y los conocimientos técnicos. Pero no es tan difícil. En otros países se ha hecho, en otros países de la región se ha hecho esto. Y de manera efectiva, simple y sin ninguna consecuencia terrible, como a veces parece temer quienes están a cargo de la gestión de la seguridad en los distintos niveles de gobierno. Lo quiero traer para Mar del Plata, para General Porredón, Mar del Plata Batán, porque en Mar del Plata hemos tenido la creación de una policía local, mano dura, la creación de una Secretaría de Seguridad, un desmantelamiento de la Secretaría de Seguridad. Digo, no, vamos como un yendo y viniendo todo el tiempo, la capacitación, la capacitación. El 26 de diciembre se cumplieron 3 meses de la muerte de Lele Gatti, que derivó en una emergencia en seguridad decretada por el Consejo Deliberante, llamando a un comité de expertos que nunca se juntó. Digo, en Mar del Plata, ¿cómo es la situación? ¿Cómo la analizás? En Mar del Plata sabemos bastante poco. Afortunadamente, en los últimos meses se ha vuelto a publicar información a partir del trabajo del Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito, con información que tiene fuentes reducidas en comparación con lo que debería trabajarse técnicamente, pero bueno, aunque sea se está publicando algo, había dejado de publicarse y esto lo reclamamos varias veces, pero tampoco sabemos cuál es el plan que se está pretendiendo. Y creo que se está desperdiciando de alguna manera una oportunidad de oro, porque lo que estamos viendo, sobre todo en Latinoamérica, es que las mejores propuestas y las mejores soluciones en materia de seguridad vienen de las ciudades. Y Mar del Plata tiene todo para convertirse en líder en gestión local de la seguridad. Lamentablemente eso no está sucediendo hoy, o por lo menos no lo vemos. Pero todavía vos me decís que Mar del Plata tiene todo el potencial para convertirse en líder en la cuestión de seguridad ciudadana, la seguridad local, digamos. Y la verdad que a mí me parece que está lejísimo, siquiera como una posibilidad de eso. ¿Por qué Mar del Plata tiene ese potencial? Mar del Plata tiene especialistas, tiene 5 universidades, tiene condiciones de una ciudad que es industrial y turística y que es una ciudad grande, pero que tiene vida todo el año, y es una ciudad que crece y es una ciudad que está cerca de la capital de la provincia y de la capital del país. Es una ciudad que tiene características muy interesantes para desarrollar proyectos de seguridad que en otras ciudades con condiciones mucho más complicadas desde el punto de vista social, desde el punto de vista socioeconómico que esta, han prosperado. Entonces, nada, una vez más, volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Conocimientos técnicos y voluntad política. Son 2 factores que hacen a
una buena política de seguridad y que aquí no están en este momento confluyendo. Sería bueno que poco a poco esto se revierta y comience a trabajarse de una manera más interesante respecto de la gestión de la seguridad local, incluso con algunos aspectos específicamente dirigidos a la seguridad turística, algo que no se está haciendo en el país y que Mar del Plata podría hacerlo y podría ser líder, podría ser punta en esta cuestión. Algo de lo que venimos hablando desde hace mucho tiempo y que, bueno, algunas cosas se van aceptando y otras cuesta un poco más. Tobías, si yo fuese el intendente, te convoco para trabajar en seguridad y te digo, ¿qué hacemos con este lío? ¿Por dónde empezamos? Empezamos por trabajar con información y saber qué es lo que sucede. Rápidamente, ¿no? Sin dejar de ocuparse de lo urgente, pero empezando paralelamente a planificar de una manera seria, de una manera estratégica la seguridad de la ciudad. Conociendo cada uno de los rincones de la ciudad y cada una de las problemáticas que tiene los distintos sectores, los distintos barrios e incluso las distintas zonas de cada barrio de la ciudad. Esto es fundamental. Sin esa información es muy difícil hacer algo que sirva. Mientras tanto, ocuparse de las cuestiones que son prioritarias en la ciudad. A partir de un diagnóstico que se puede hacer en poco tiempo, no es algo que necesite años de trabajo, ¿no? Es un diagnóstico seriado, un diagnóstico que se puede repetir, pero que tiene la posibilidad de hacerse relativamente rápido, es como se trabaja en todas las ciudades serias en el mundo, priorizar los problemas, no abordar todo como si fuese una amalgama de cuestiones, que en realidad esto nunca en ningún lugar es así, y dirigir las respuestas, las soluciones, las propuestas de solución a cada uno de los problemas específicamente. No es lo mismo ocuparse de la violencia de género que de los robos en la vía pública, no es lo mismo ocuparse de las estafas que de la corrupción de los funcionarios del Estado. Son distintas cuestiones de las que hay que ocuparse y que requieren herramientas distintas para su tratamiento. Nada es mágico, pero tampoco nada es imposible. Ahora, ¿se puede desde una ciudad, insisto, y volviendo al punto original que me planteaba, ¿se puede una ciudad trabajar en tema de seguridad, incluso abstrayéndose un poco de los contextos socioeconómicos y demás? No, de ninguna manera. Esto es parte de la cuestión. Por eso es que cada vez más se incorpora en el tratamiento de las cuestiones de la seguridad nociones mucho más amplias que tienen que ver con una noción ya no de seguridad pública, sino de seguridad humana, ¿no? Esta noción que se ha introducido a partir de las Naciones Unidas y que tiene que ver con la posibilidad de vivir en una sociedad más pacífica, con distintos factores que influyen en esto. No solamente la objetividad de no ser víctima de un delito, sino también el no tener temor a ser víctima de un delito, el poder desempeñarse en la ciudad, en los distintos sectores de la ciudad sin miedo, y también en tener la posibilidad de tener un trabajo y la posibilidad de desarrollarse de la mejor manera, de tener un plan de vida lo más cerca al ideal que cada uno tiene de cómo debería ser su existencia. Entonces, digamos, hoy la noción de seguridad es mucho más amplia que antes y esto es algo que no estoy diciendo, digamos, de manera utópica, de manera romántica, sino que es algo en lo que se está trabajando incluso desde los principales motores de pensamiento, que son los organismos internacionales, las Naciones Unidas, la OEA, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Confederación Andina de Fomento, que están construyendo la gestión de la seguridad a partir de las ciudades. Tobías, gracias por estos minutos. Muchas gracias a vos, quedo a disposición y les deseo unas muy felices fiestas, por supuesto. Igualmente, muchas gracias. Tobías Schleider, especialista en estos temas, consultor sobre seguridad democrática, doctor en filosofía del derecho. Nosotros nos vamos a una pausa, quédense que ya volvemos. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata, San Luis 2548. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario, 0800-333-0701. Viaja asegurado, viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros. Compromiso y responsabilidad profesional.
al servicio de la comunidad. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata, trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata, 25 de mayo, 4135. Comunicarte con OCE es cada vez más simple. Ya podés hacer consultas y gestiones por WhatsApp 2236 94 8900. Actualiza tu factura, ingresa tu reclamo, consulta tu deuda y lugares de pago. Gestiona tus trámites. Somos OCE, siempre cerca. Bueno, hemos llegado al final de este programa en la transición entre 2021 y 2022, el primer programa del 2022 y a la vez el último del 2021, que nos permite también este tipo de cuestiones, ¿no? Ya en el programa de Navidad de la semana pasada planteamos un poco el repaso, y nos hemos centrado en estas dos cuestiones, ¿no? Digo yo, bueno, ¿de qué tema vamos a hablar sobre el cierre de año en estos programas que son tan particulares, ¿no? Y un amigo me decía esta cuestión: flaco, vivís en Argentina, ¿no? Si no tenés de qué hablar, ¿no? Y tiene razón, ¿no? Un poco de eso se trata, ¿no? De la cantidad de temas. Pero también puntualizar en dos temas puntuales que no debemos, no deberíamos al menos, soslayar, ¿no? Que son el tema de la situación de extrema pobreza, la falta de trabajo y la gravedad que está viviéndose en Mar del Plata en particular, en el país en general, pero en Mar del Plata en particular. Y por otro lado, digo, no soslayarlo porque viene la temporada y todas estas cuestiones que pareciera que todo se mueve, pero dura un rato eso, ¿no? Ya no es para todo el año. Y por otro lado, el tema de lo que ha ocurrido en los últimos días en este 2021 con estos hechos trágicos y brutales por parte de la policía, sobre todo con algunos jóvenes, ¿no? Lo que ha ocurrido en el caso de Luciano, que es el más cercano ocurrido en Miramar y con el que nos quedamos, digamos, realmente todos conmovidos. No deben pasar estos temas. Son temas que se dan permanentemente, son temas que deberían estar todo el tiempo en la agenda, son temas que son los que deberíamos solucionar, ¿no? Principalmente empezar a entender que si bien hay una ligazón permanente, hay una cohesión entre todos los temas que vamos tratando, habitualmente no es el COVID el que nos unía como nos ha pasado en el 2020 en cuanto a la temática. El transversal no es el COVID, el transversal es un problema que tenemos muy grave de fondo como sociedad, como conjunto y que hay que resolver. Y que por lo pronto, como decía el amigo, decir que bueno, terminamos el año y no ha cambiado nada, lo terminamos igual que el año pasado, tiene razón, ¿no? Lamentablemente no ha cambiado esta circunstancia y lamentablemente estamos entrando en un 2022 que esperemos que nos permita empezar a pensar en un plan, ¿no? Como decía recién Tobias Schleyer con el tema de seguridad. Lo primero que tenemos que hacer es trabajar. Lo primero que tenemos que hacer es ver una realidad completa. Fíjense ustedes qué casualidad, ¿no? La semana pasada cuando hablábamos del tema de la mesa de las dignidades nos planteaban hay que ver la realidad completa, ¿no? Y cuando hablamos del tema seguridad hace un rato con Tobias Schleyer nos decía lo mismo. Hay que primero sentarse a ver cuál es la realidad y de ahí empezar a trabajar. Está bien, es cierto, hacen falta paliativos permanentes que puedan ayudar, pero que los paliativos no sean la solución, sean paliativos justamente. La situación que se vive en cuanto a pobreza y en cuanto a seguridad es gravísima. La situación que se está viviendo en cuanto a la vulnerabilidad social y a la calidad de vida que estamos teniendo en Argentina y particularmente en Mar del Plata es muy grave. Que la temporada no nos tape todas estas problemáticas, que en todo caso sea, como dijo Kicillof cuando presentó la temporada de verano, que sea el punto de partida, la plataforma de lanzamiento para una mejora que ojalá se sostenga en el tiempo. No tenemos más tiempo justamente, así que los esperamos la próxima semana a las 22 aquí en el canal público de la región, en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Buenas noches y gracias a todos. Chao. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Seccional Mar del Plata.